Tema 3. El auge del absolutismo, la Francia del siglo XVII. Las doctrinas políticas en el siglo XVII. La teoría política del siglo XVII giró en torno al derecho natural, al contrato social y la consideración del individuo como punto de partida de toda argumentación. Por otra parte, el pensamiento político estuvo condicionado por el absolutismo, ya sea para defenderlo o para criticarlo. Se puede distinguir tres grandes líneas de pensamiento. Primero, el iusnaturalismo, justificación del derecho natural y crítica al poder absoluto. El absolutismo, que alcanza en este periodo sus máximas justificaciones teóricas. Y el constitucionalismo, de exaltación del individuo y contrato social. En Inglaterra, aunque fueron minorías, hubo teorías más radicales durante la Guerra Civil, como la de los Levelers o de los Diggers. Aunque la mayoría de autores partían del derecho natural para basar la limitación de poder, y Thomas Hobbes lo usó para defender el absolutismo. Hugo Grocio justificó el derecho natural como algo que no es inmóvil y que parte de la razón. Defiende que el hombre es social y debe basarse en estas reglas morales para mantener el orden. La monarquía absoluta es necesaria para mantener este orden y sus leyes, y partiendo de la divinidad son justas, aunque el monarca no puede saltarse tales leyes naturales. También se le atribuye el derecho internacional o derecho de gentes en su obra De Jure Belli et Pacis, de 1625, que fue un tratado sobre relaciones entre estados soberanos. Una figura importante del iusnaturalismo y derecho de gentes fue Samuel Pufendorf, de 1632 al 1694, quien insistió en la separación entre la razón natural y la teología. Él consideraba que el estado natural es la paz y no la guerra, pero la paz débil e insegura lleva a la constitución de sociedades y estados que en sí son la moral, cuya voluntad es la suma de las voluntades individuales. Los mayores defensores del absolutismo son Hobbes, Bossuet y Filmer. Hobbes consideraba que el hombre no busca sino la satisfacción de sus propias necesidades. Sin otra ley que la ley del más fuerte, un hombre es enemigo de cualquier otro, homo homini lupus, con la consecuencia de la guerra en todos contra todos. La única salida de este caos es la entrega del poder a un individuo. La clave de Hobbes es el individualismo tajante, que le lleva a defender el absolutismo. Para él, solo los individuos pueden tener derecho y actuar. Si un grupo se une colectivamente es porque un individuo actúa en nombre de tal grupo. La sociedad es una ficción, ya que sin soberano no hay sociedad. El obispo francés Jacques Bonnier-Bossuet, de 1627 al 1704, no vincula el absolutismo por la razón, sino a la divinidad. El trono regio no es el trono de un hombre, sino el del mismísimo Dios. Y apoyándose en Hobbes, argumenta que no puede haber punto medio entre el absolutismo y la anarquía. Filmer, de 1588 a 1653, se basa en el Antiguo Testamento y en el sistema patriarcal para justificar el absolutismo. La tercera línea de pensamiento se desarrolla en Inglaterra. El profesor de Oxford, Roger Hooker, defendía una ley positiva basada en el consenso de los súbditos y en una ley natural. Empezaron a surgir teorías republicanas como las de James Harrington, que defendió el republicanismo como consecuencia social y económica, entendiendo que el Parlamento refleja una nueva organización surgida de la Revolución, partiendo que la distribución de las propiedades determinaba el gobierno y su forma. Milton, en su obra Areopagítica, en 1644, defendió la libertad de prensa e información, así como la libertad religiosa, con excepción de los católicos, que consideraba idólatras solo fieles al Papa. En Inglaterra de finales de siglo, el que mayores esfuerzos hizo en proponer un régimen político capaz de evitar el absolutismo fue el empirista y filósofo John Locke. Su libro To
Two Treatises of Government en 1690 marcó los cimientos del liberalismo decimónico. Para él, los hombres libres no crean el Estado para anular sus derechos naturales, sino para salvaguardarlos. Para evitar el abuso de poder, Locke propone una separación de poderes, el legislativo por el Parlamento y el ejecutivo supeditado por éste. En virtud del derecho natural de autoprotección, imprescindible, inalienable e incompatible con el poder absoluto, un individuo o un grupo que alcanza un grado suficiente de consenso podría romper legítimamente el contrato en el que se había basado la comunidad política. Con ello legitimaba las revoluciones que tuvieran un amplio respaldo, sin dejar claro el derecho de rebelión individual o el grado de consenso necesario. Las ideas de Locke influyeron en la Revolución Norteamericana de 1776 y en la división de poderes propuesta por Montesquieu en el siglo XVIII. Las revoluciones y las guerras civiles en Inglaterra hicieron surgir a otro grupo más radical, los Levelers o Diggers. Los Levelers, liderados por Liborn, defendían que los hombres son iguales y semejantes en poder y dignidad. Defendían un parlamento de base social más amplia, además de un sufragio universal masculino o como mínimo menos restrictivo. No se oponían a la desigualdad económica o social, pero sí a la desigualdad política y legal. Los Diggers, liderados por Winstanley, se oponían a la propiedad privada y fueron precursores de un comunismo utópico. El absolutismo. El absolutismo es una práctica política en que el rey se sitúa por encima de la ley positiva. Con bases medievales, alberga su auge entre el siglo XVII y XVIII en una sociedad estructurada en estamentos, lo que viene a ser una desigualdad legal entre hombres y grupos. Este tipo de sociedad requería un poder superior capaz de otorgar o quitar dichos privilegios. En el antiguo régimen existía una serie de jerarquías legales. La ley divina, con cierta codificación en las Sagradas Escrituras y los mandamientos; la ley natural, impresa en la naturaleza humana, pero creada por Dios, que es el creador de la naturaleza; y la ley positiva, leyes legislativas por el hombre, o legisladas por el hombre. Los reyes tenían deberes que cumplir, entre ellos asegurar la buena administración de la justicia y defender a sus súbditos. Algunos políticos, incluidos algunos absolutistas como Hobbes, trataron de establecer ciertos límites al poder absoluto, entre los que se encontraban el derecho privado y la propiedad, las corporaciones representativas, parlamentos o las leyes fundamentales del reino. El primero trataba de evitar los impuestos excesivos e ilegales, lo que obligaba al rey a contar con los acuerdos de los súbditos, a través de las asambleas representativas, para la imposición de una nueva carga. Aunque este freno era más teórico que real, pues los reyes intentaban evitar la convocatoria de las cortes y los parlamentos. Pronto el poder absoluto se encontró con la resistencia de otros poderes, parlamentos, iglesias, noblezas, letrados, ciudades, etc., que lograron en muchos casos moderar la realidad del absolutismo y frenar su avance. No obstante, este se extendió por toda Europa, culminando en el reinado de Luis XIV. Todas estas monarquías tienen ciertas características en común. Primero, mayor presión fiscal e incremento de las haciendas reales. Segundo, incremento del poder militar y naval. Tercero, guerras constantes. Cuarto, avance de la codificación. Quinto, desarrollo de la diplomacia. Sexto, complicación del aparato administrativo o complejidad del aparato administrativo. Séptimo, consolidación de la burocracia. Octavo, auge de los financieros y hombres de negocio dispuestos a prestar dinero al rey, recaudar sus impuestos y arrendar sus rentas. Y noveno, levantamientos populares, rebeliones como la Fronda en Francia, aunque la verdadera revolución política fue la inglesa, que hizo caer el trono e instauró la República. Enrique IV y la recuperación de Francia.
Fue el primer rey de la Casa Borbón desde 1589 al 1610 y sus tres tareas principales fueron la pacificación del reino, la reconstrucción material tras las guerras y la vuelta a una política exterior ambiciosa. En el ámbito financiero, el duque de Sully, desde 1560 a 1641, desde su cargo de superintendente de finanzas, logró mejorar la eficacia y doblar los ingresos. El edicto de Paulet otorgó la venta de cargos públicos y su herencia a cambio de un pago, lo que aseguró un notable ingreso y la fidelidad de una clase ascendiente. Cuando la situación económica dejó de ser favorable, el monarca debió enfrentarse a varios problemas con la gran nobleza. Entre algunos incidentes están la condena del duque de Virón, ajusticiado en 1602, o la huida de Bruselas del príncipe Condé, de 1609. También estaba el malestar católico por las concesiones protestantes o el descontento de algunos sectores por el aumento de los impuestos indirectos. El resultado fue un atentado contra el rey el 14 de mayo de 1610 con un puñal por un radical católico, François Robignac, en las calles de París. Luis XIII, la regencia y la obra de Richelieu. Tras el asesinato del rey, reinó María de Medici como regente de su hijo Luis XIII. Ella era católica y partidaria de la política española. Tuvo problemas con la alta nobleza, con el duque Angoulême, Guisa o Montmorency, por su favoritismo con Concini. Se inició un periodo de agitación, por lo que la reina se comprometió a suspender el doble matrimonio acordado con España, entregar nuevas pensiones y convocar los Estados Generales. La reunión entre 1614 al 1615 se demostró poco eficaz por los desacuerdos de los tres estamentos representados. La reina decidió celebrar las bodas reales hispano-francesas en noviembre de 1615. Pronto hubo de enfrentarse a la alta nobleza como Condé o el duque Vendôme, mientras que Rohan reclutaba tropas protestantes. Se vio obligado a firmar un pacto con Condé, mientras su favorito Concini reorganizó el consejo con sus gentes, entre los que se encontraba Richelieu. En 1617, Luis XIII, con 17 años, alentado por Charles de Lugnens, decide ocupar el poder, destituir a Concini, que luego fue asesinado. Richelieu y los demás colaboradores fueron apartados y la reina madre desterrada a Blois. En 1619 la reina escapó y junto con nobles rebeldes se enfrentó a su hijo en la llamada Guerra de la Madre e Hijo. Las tropas reales dispersaron a los rebeldes en la batalla de Pont-de-Chaux hasta que entró en escena el hábil Richelieu, quien consiguió reconciliar madre e hijo. A cambio, Luis XIII le conseguiría un capelo cardenalicio. Después, las tropas reales marcharon hacia Navarra, a la Navarra francesa, anexionando el territorio y reinstaurando el catolicismo, lo que provocó una revuelta protestante que acabó en la renovación del Edicto de Nantes. En 1624, el rey nombró a Richelieu jefe del Consejo, que desde hacía 2 años ejercía como cardenal. La principal diferencia de Richelieu con sus predecesores es su inteligencia y capacidad política unida a una gran ambición, cuya personalidad contrastó con el carácter débil de Luis XIII. Hubo 2 periodos, uno de asentamiento de su poder hasta 1630 y otro de enfrentamientos contra la Casa de Austria y las reformas políticas. En su primera parte hubo de hacer frente a los protestantes y la alta nobleza. Estos se rebelaron comandados por el duque de Rohan y su hermano, respaldados por la plaza fuerte de La Rochelle. El cardenal, con fuerzas insuficientes, tuvo que pactar. Más tarde, el hermano mayor del rey, Gastón de Orleans, junto con la reina madre y otros de la corte, planearon asesinar al cardenal y este, con dureza, castigó a los implicados. Este reunió a la Asamblea del Notable para aprobar un amplio programa de reformas entre 1626 al 27, aunque la insurrección protestante y la Segunda Guerra de Mantua no le permitieron ponerlas en práctica. Al llegar el momento, atacó La Rochelle,
que contaba con ayuda inglesa, y del duque de Soubise, e inició una política de reforzamiento marítimo con el control de los puertos. Richelieu impuso el Edicto de Gracia de Alès en 1629, que reducía el de Nantes. Se mantenían las concesiones religiosas en lo civil y lo jurídico, pero se anulaban los políticos, o sea, el derecho a celebrar asambleas, y las milicias o plazas de seguridad. La política Richelieu revivó los descontentos en la corte, y sus enemigos se agruparon en el Partido Católico o Devoto, que se oponía a cualquier tolerancia con el protestantismo y la Casa de Austria. En 1631 pudo desmantelar el Partido Devoto con destituciones, exilios y algunas ejecuciones. María de Medici se refugió en los Países Bajos. En la segunda parte de su mandato, de 1630 al 42, se centró en su enfrentamiento con los Habsburgo y la práctica de las reformas orientadas al refuerzo de la autoridad real. El cardenal se basa en las instituciones existentes, poniendo a gente de confianza. El principal siguió siendo el Consejo reducido, que junto al rey Richelieu estaban los principales ministros de finanzas, justicia, guerra, asuntos exteriores, etc., con posesión hereditaria. Para la administración provincial surgen los intendentes, con contacto directo del Consejo del Rey. El aumento de la red policial proporciona a Richelieu una detallada red de información. También contrata escritores para hacer publicaciones semanales como La Gazette, siendo el primer periódico oficial de toda Europa. Todas estas cosas requerían más ingresos, por lo que procuró subir la carga fiscal. El impuesto del taille duplicó su importe en 1635. Seguía habiendo resistencia en la familia real y en la alta nobleza. Ante el levantamiento del duque Henry de Montmorency, gobernador de Languedoc, en 1632, con el apoyo exterior de María de Medici y Gastón de Orleans, Richelieu reaccionó con dureza y, tras derrotarlo militarmente, decapitó al duque de Toulouse, siendo el último de los Montmorency. En 1636 y 1642, el cardenal sufrió 2 complots de asesinato incitados por Gastón de Orleans, pero fueron descubiertos a tiempo, arrestando a sus colaboradores. A partir de 1635, la Guerra de los 30 Años somete a Francia a un régimen fiscal no exenta de oposiciones y revueltas populares. En 1643, ya muerto el cardenal, hubo un importante levantamiento en la zona oeste del reino. Pese al amplio malestar, sus políticas dieron un importante paso hacia el fortalecimiento del poder real y una importante presencia a nivel internacional. Pero su obra era frágil, pues dependía de la capacidad del reino de soportar dicha carga. La minoría de edad de Luis XIV, Mazzarino y la Fronda. Tras la muerte del cardenal Richelieu y la del rey Luis XIII, se da comienzo al reinado de Luis XIV, desde 1643 a 1715. Sin haber cumplido los 5 años de edad, aunque su padre dejó la regencia en manos de la reina Ana de Austria, Gastón de Orleans, Enrique de Borbón, tercer príncipe de Condé y primero de los príncipes de sangre, además de colaboradores de Richelieu como el cardenal Mazzarino o el canciller Séquier. La reina consiguió que el Parlamento de París invalidara el testamento, otorgándole todo el poder a ella, poniéndolo en manos de Mazzarino y continuando la política de Richelieu. El cardenal se enfrentó a conspiraciones para asesinarle y apartarle del poder, como la protagonizada por el duque de Beaufort. La guerra provocó que Mazzarino continuara con la política fiscal de su predecesor Richelieu, provocando descontentos e insurrecciones populares. El malestar llevaría a la gran revuelta de la Fronda, tal vez influenciada por las revoluciones inglesas, así como levantamientos en Cataluña, Portugal, Nápoles o Palermo contra la corona española. La Fronda, de 1648 al 53, transcurre en un periodo de malas cosechas y crisis de subsistencias que agravan la situación. Se divide en 4 grandes etapas. La primera Fronda, conocida como Fronda Parlamentaria, duró de agosto de 1648 a marzo de 1649.
protagonizada por los miembros del Parlamento de París, que, influidos por el Parlamento inglés, querían asumir un mayor papel político. Mazzarino trató de atraer sin éxito a los miembros, exceptuándoles de la disposición que les obligaba a ceder varios años de sueldo para compensar los pagos pendientes por las sucesivas renovaciones de la Paulette. Los parlamentarios se unieron a magistrados de las otras cortes soberanas en la Cámara de San Luis del Palacio de Justicia y redactaron un documento que desmontaba parte de la política de los cardenales, suprimía a los intendentes y reforzaba el poder de los tribunales soberanos y la revocación de los contratos emprestitos de la Hacienda Real. El 31 de julio la reina regente aprobó la mayoría de los 27 artículos presentados por los miembros del Parlamento, aconsejada por Mazzarino. Pero el 26 de agosto, durante la celebración de la victoria de Lens en Notre Dame, fueron detenidos 2 de los cabecillas del Parlamento. La ciudad reaccionó con barricadas y Mazzarino liberó el día 28 a Pierre Broussel, el más popular de los cabecillas. Ante la tensión, la familia real se trasladó a Rueil, cerca de París, aunque en realidad el cardenal quería ganar tiempo mientras reunía tropas, sobre todo mercenarios alemanes. El 24 de octubre la nueva declaración real acepta los 27 artículos y así la corte regresó a París. La noche del 5 de enero de 1649 la familia real y el cardenal huyeron a Saint-Germain-en-Laye. Acto seguido la capital es sitiada por 10.000 hombres del Condé y París fue defendida por la milicia burguesa, popular y algunos nobles, además del príncipe de Conti, nombrado general en jefe de la Fronda. En esos días surgieron los conocidos mazzarinales, que eran panfletos satíricos contra el cardenal. La contienda era favorable para los monárquicos y se unió a los frondistas el mariscal vizconde de Turenne, Henri de la Tour. El Parlamento acabó declarando a Mazzarino enemigo del rey y de su estado, y los frondistas recibieron el apoyo de Normandía y de otras provincias. En 1649 la revuelta se extendió a otros parlamentos como el de Burdeos y Aix. El movimiento empezó a desinflarse tras la decapitación de Carlos I de Inglaterra, asustando a los rebeldes más moderados contra la radicalidad de los acontecimientos. Ello les llevó a pactar con la regente la paz de Rueil del 11 de marzo, con la que el Parlamento renunciaría a celebrar nuevas reuniones con los tribunales soberanos. En agosto de 1649, la reina y su hijo regresaron a París. La segunda fronda, llamada de los príncipes, que va de enero a diciembre de 1650, se inicia con el propio Condé, tras reforzar su papel hegemónico, y como príncipe de sangre trata de convertirse en el principal apoyo del rey, y a ello se une su odio y desprecio a Mazzarino. El príncipe es detenido por orden de la reina y enviado al puerto de Havre junto a sus familiares, Conti y Longueville. A diferencia de la primera fronda, los sectores populares no apoyaron esta segunda, pero los 3 príncipes fueron respaldados por nobles que trataron de levantar provincias como Normandía o Guyena contra el poder real, y por otro lado en provincias fronterizas del norte, donde la hermana de Condé, la duquesa de Longueville, lograba el apoyo del mariscal Turenne. A pesar de estos apoyos, el ejército real derrotó a Turenne, que había recibido ayuda española. La tercera fronda, llamada Unión de las Frondas, transcurrió entre diciembre de 1650 a septiembre de 1651 y fue protagonizada por el eclesiástico Gondi, a quien Mazzarino bloquea el acceso al cardenalato. El Parlamento de París recupera el programa de reformas, solicita la libertad del príncipe y pide la destitución de Mazzarino, el cual abandona París dejando a la familia real. Algunos nobles encabezados por Gastón de Orleans piden la convocatoria de los Estados Generales, que no deseaba por otros fondistas. Gondi, convertido en cardenal de Retz, lidera al clero, que se enfrenta al Parlamento, con quien tampoco se entiende Condé.
El 6 de septiembre, en nombre del rey, el Parlamento redacta una declaración que confirma la proscripción de Macharino. El 7 de septiembre de 1651, Luis XIV alcanza su mayoría de edad con 13 años. La cuarta fronda será conocida como la llamada de Condé y durará de septiembre de 1651 a agosto de 1653. Apoyado en Burdeos y la Guyena, Condé mantiene contactos con España, con Cromwell en Inglaterra y el duque de Lorena. Mientras tanto, la familia real se instala en Poitiers, reuniéndose con Macharino, que vuelve desde Alemania con un ejército de 7.000 hombres reclutados, lo que provocó el rechazo del Parlamento en contra de Macharino y Condé. Durante esta fronda, Francia tendrá la presencia de varios ejércitos nobiliarios, además de presencia española y el ejército real comandado por Turenne, que había cambiado de bando. La batalla decisiva y con presencia del rey tiene lugar a primeros de julio en el Faubourg Saint-Antoine, bajo los muros de París, y en ella triunfa Turenne con la intervención de la hija de Gastón de Orleans, Ana María de Montpensier, conocida como la Gran Mademoiselle, que salva a los restos del ejército de Condé y entra en París. Con la entrada de Condé en la ciudad, el desorden crece, incapaz de entenderse con el lugarteniente del rey Gastón de Orleans, el Parlamento o el cardenal Rennes. Condé busca entonces apoyos en los sectores populares radicalizados, que el 4 de julio cometen varios asesinatos y queman el ayuntamiento. El 13 de julio, Condé huye a los Países Bajos, poniéndose a las órdenes del rey de España, Felipe IV, hasta el final de la guerra franco-española. El 21 de julio, Luis XIV y su madre entran en la ciudad aclamados. Los bienes de Condé son confiscados y condenado a muerte, mientras algunos partidarios del Condé y el duque de Beaufort son desterrados y el cardenal Retz apresado. El 3 de febrero de 1653, Macharino entra en la ciudad, logrando imponer la tranquilidad en las provincias. Lo cierto es que la inestabilidad durante las frondas hizo que creciera el deseo por que volviera el orden monárquico, lo que reforzó el poder centralizado y la posición de Luis XIV. El reinado personal de Luis XIV. La muerte de Macharino en 1661 hizo que el rey cogiera las riendas de su gobierno. Su gobierno se basó en un pequeño grupo de consejeros herederos de Macharino. La estructura política de Luis XIV se componía por el Conseil du Roi, Consejo del Rey, desdoblado en diversos consejos especializados como el Consejo Secreto Étroit, secreto o restringido, Conseil des Affaires, de asuntos, y desde 1647 el Conseil den Haut, que se ocupaba de las cuestiones internacionales y de las principales cuestiones interiores. Luis XIV detiene a su ministro de Finanzas, Fouquet, acusado por Colbert, el cual ocupará el lugar de ministro de Finanzas. Se creó una Secretaría de Estado de la Casa Real y más tarde una de la religión llamada Prétendu Réformé, encargada del protestantismo francés. Otro cargo importante fue el de canciller, depositario del sello real, cabeza de la Administración de Justicia y presuntamente segundo personaje del reino. Los dos personajes más importantes en la actividad política de la primera parte del reinado de Luis XIV fueron Colbert y el marqués de Louvois, este último como secretario de Estado de Guerra. Colbert se encargó hasta su muerte de cuestiones tan variadas como la economía, los correos, la Casa Real, los palacios y la marina. Los consejos que integraban el Consejo del Rey se dividían entre aquellos que eran presididos por el rey y aquellos con competencias más administrativas a los que Luis XIV no asistiría. Del primer grupo, además del Conseil den Haut, formaba parte el Consejo de Despachos, encargado de la administración interior y la correspondencia con las provincias, Consejo Real de Finanzas, del que emanaba en ocasiones un Consejo de Comercio, Consejo de Conciencia, que se encargaba de revisar los méritos de los candidatos obispados o abadías,
Y en el segundo grupo de consejos, que solían estar presididos por los cancilleres, se encontraban el Consejo de Estado Privado o de las Partes, que administraban justicia civil y criminal en última instancia en nombre del rey, y el Consejo Ordinario de Finanzas. En un tercer nivel existían sesiones subalternas que secundan el trabajo de consejos superiores. La política interior de Luis XIV se centró en la imposición indiscutida de su poder. Para ello evitó la oposición de la alta nobleza, magistrados del Parlamento, tribunales y otros altos organismos. Para ello se impuso la corte y la vida cortesana. Los grandes señores continuaron ostentando los gobiernos de las provincias, pero por un periodo no superior a 3 años, siendo obligados a vivir en la corte junto al rey, dejando el gobierno y la función militar de sus provincias en manos de lugartenientes de nobleza inferior. Los parlamentos se vieron obligados a registrar los edictos reales sin deliberación ni voto, pudiendo presentar respetuosas amonestaciones que el rey no estaba obligado a atender. Los cuerpos de oficiales y las asambleas del clero fueron vigiladas para cortar cualquier tentativa de oposición por medio de los intendentes y sus agentes. Los estados provinciales continuaron existiendo, aunque debilitados y con reuniones cada vez más espaciadas. Las ciudades también fueron controladas a través del nombramiento directo de magistrados por parte del rey. Los intendentes fueron claves para el control del reino. El cargo era permanente, siendo la cabeza efectiva de la administración territorial, con amplios poderes como justicia, policía, hacienda o reclutamiento. Del nombramiento de los intendentes elegidos entre los maitres de requets se encargaba el Contrôleur General de Finances, excepto en territorios fronterizos, en que lo hacía el secretario de Estado de Guerra. Colbert hizo posible la imposición del orden a través de la reorganización de las finanzas reales y la reforma de la legislación. Entre 1660 al 72 reordenó rentas y creó impuestos indirectos como la gabella de la sal, que pagarían también los privilegiados. Investigó las deudas contraídas y redujo los intereses que pagaba la corona. Con la mejora económica por la política mercantilista, duplicó las rentas y consiguió un presupuesto equilibrado. Luis XIV creó un Consejo de Justicia formado por consejeros de Estado y parlamentarios, el cual redactaría 6 grandes ordenanzas que regularon diversas materias legales como civil, agua y bosques, criminal, comercio, marina y colonias, este último conocido como Código Negro, que regulaba la trata y condiciones de los esclavos. Luis XIV realizó la supresión del Edicto de Nantes, eliminando oficialmente el protestantismo francés por diferentes motivos. Primero, por satisfacer la Iglesia de Francia, que resultaba ser un gran apoyo para los enfrentamientos galianos contra Roma, y segundo, por las aspiraciones del monarca francés de sustituir a los monarcas españoles como cabeza del mundo católico. En principio, la política antiprotestante se limitó a la restricción, pero en 1681 se inició un sistema de violencia militar alojando cuerpos del ejército en zonas de población hugonote. Se destruyeron templos, las academias de pastores cerradas y los protestantes apartados años antes de los cargos públicos, y se les prohibió ser abogados, magistrados o médicos. En 1685 el edicto de Fontainebleau revocó el de Nantes, ilegalizando el protestantismo, provocando un gran número de conversiones y la huida de entre 150.000 a 200.000 hugonotes hacia territorios protestantes. Ello provocó que gran parte de la propaganda en contra de Luis XIV entre 1680 y 1700 procediera precisamente de migrantes protestantes y países protestantes. Familia real, príncipes de sangre y la alta nobleza fueron obligados a desempeñar funciones cortesanas relacionadas con el culto divino al rey en Versalles, donde acompañarán al monarca en una vida de fiestas, bailes y lujos, además de ser el medio por el cual se obtenían favores como pensiones, beneficios eclesiásticos y recompensas.
A pesar del incremento del poder real, no se evitaron las revueltas campesinas motivadas por la guerra, impuestos y años de malas cosechas, siendo repelidas siempre con dureza por parte de la corona. Las revueltas más importantes fueron els Miquelets en el Rosellón en 1666 a 67, Torrevent o Bonnets Rogers en Guyena y Bretaña en 1675 y los Camisards durante la Guerra de Sucesión Española protagonizada por protestantes.